Víctor Hugo Morales, nativo de Cardona, departamento de Soriano, Uruguay, nació para conmover, con su voz grave, de lenguaje pulido y creadora de climas, con la que se hizo un lugar entre muchos, con el ta-ta-ta anticipatorio de un gol que fue su primer sello, con el mítico relato del segundo gol de Maradona a los ingleses, que quebró a millones, con su estilo, en tele, haciendo desayunar con noticias a los argentinos por 18 años, con su compromiso por lo rioplatense, ahora y siempre, sigue conmoviendo en su vuelta a la televisión de aire con Bajada de Línea. Hoy, en Mundo Casela, un Quijote moderno que no renuncia a sus luchas, que abjura de la espada, pero jamás deja la pluma y la palabra. En Mundo Casela, Víctor Hugo Morales. Muy buenas noches. Víctor Hugo, a quien conocimos nosotros desde Buenos Aires, allá por principios de los 80, cuando se supone que Adrián Paenza y Niembro, entre otros, te invitan a formar parte de Aqueles por 80, a relatar. Lo que por ahí no sé si todo el mundo sabe, que vos ya eras un periodista reconocido en Uruguay, que habías tenido problemas con la Asociación de Fútbol, lo que sería la AFA en Uruguay, te peleaste con el Grondona de allá, anticipadamente a los 28 años, supongo, tuyos, 25, y con lo que fue la dictadura militar uruguaya. Sí, venía entrenado para ciertas peleas. Es una manera de ver a veces el poder cuando el poder se lleva todo por delante. Es como una rebeldía que nunca sabes de dónde proviene. Sí. Digo, estaba el proyecto, yo tengo que trabajar en Buenos Aires alguna vez, antes de tener esos inconvenientes. Digo, era como la meta, como para mucho uruguayo, ¿no? Buenos Aires es la meca para quienes hablamos este idioma. Yo le pertenezco a Buenos Aires desde mis inicios, a los 16 años fui locutor de Radio Colonia, pero Colonia funcionó siempre para la Argentina. Claro. A los 18 años era relator, inventado por Héctor Ricardo García, que era el dueño de Radio Colonia. Venía todos los fines de semana, aquí empecé a transmitir fútbol. En 1968 me contrató Néstor Ibarra en una organización que se llamaba Puebla Ibarra, que transmitían el campeonato de la B. Ah, no conocí eso. Sí, fíjate vos, era muchachito, yo tenía 20 años. Qué bárbaro. Y Néstor, gran caballero que ambos conocimos, Sí. me contrató, me pagaba muy bien, 40.000 pesos de aquel tiempo, yo no sé a cuánto equivaldrían de ahora, pero yo lo recuerdo como una plata muy importante en mi vida, y pagaba con una puntualidad, y venía yo todos los fines de semana a transmitir la B y a hacer vestuarios en una transmisión que tenía Juan Carlos Rousselot, recientemente fallecido, Claro. a Enzo Ardigó, Dante Panzeri, o sea que toda mi vida estuvo de alguna forma referida a la Argentina desde mis comienzos. Allá en Uruguay, durante la dictadura, ¿te meten preso por una simple pelea callejera? Sí, pero eso me mostró que estaba sin colchón en un medio que se tornaba peligroso, en el que había sido amonestado 4 o 5 veces por cosas que decía. Ellos te llamaban, una vez me dijeron, tiene tarjeta amarilla. Dentro de poco voy a encontrarme con un muchacho que metió un día 2 goles en un partido que yo relataba. Entonces le pusieron los auriculares y yo le hice escuchar los goles. Cuando terminan los goles, Filippini se llamaba, un jugador de Defensor, que le había metido 2 goles a Nacional en el Estadio Centenario. Entonces me dice, ¿me permite, Víctor Hugo, dedicárselo a mi hermano y sus compañeros que están presos en el penal de Libertad? Los Tupamaros. Sí. Le digo, sí, cómo no, con mucho gusto, muy bien recibido, encantado, me adhiero al saludo. Una cosa así. Al otro día me llamaron. ¿Año? 1976, 77, claro, supongo. 78, no lo recuerdo bien. Sí. O 79. La época más o menos. La cuestión es que al otro día me llamaron a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde recién me atendieron. Me tuvieron 4 horas preguntándome qué iba a hacer de mi vida. Claro. Y pusieron la grabación de lo que yo había dicho. Y yo digo, mire, cuando uno hace un reportaje en estos casos ni piensa en lo que dice. Claro. Y No es que te hiciste el Taura ahí. me dijo el militar que me atendió, un coronel, mayor, teniente coronel, dice, usted me entiende, tarjeta amarilla. Claro. Usted me va a entender, tarjeta amarilla. Sí, tenía esos inconvenientes y cuando se produjo esa pelea me di cuenta de que estaba bastante solo, bastante desprotegido, en un medio en el cual bastaba que un militar de mediana graduación llamase a la radio para decir, vería con simpatía que no lo tengan más para que efectivamente no te tuviesen más. Independientemente, digo, y por aquella
por aquella pelea callejera, digo, en Uruguay. Alguien que te conoce me contó que sos de agarrarte en algún partidito de fútbol con tu hermano. Yo lo he visto, me dice este amigo en común que tengo, yo lo he visto a Víctor Hugo con su hermano hacerle frente a 9. No, pero el fútbol siempre trae algunos líos. Pero no se te puede gritar cualquier cosa en un picadito, digo. Depende de las circunstancias. A ver, ¿te has enemistado con alguien por una sucesión de partidos de tenis perdidos o ganados? No. ¿Se han tirado con la pelotita? No por el resultado, pero sí hemos discutido. El tenis es muy proclive a la discusión. ¿Dónde picó? Sí, fue ahí buena, fue mala. Enojarte. Uno carga al otro. Y... No pasa por ahí. Siempre, yo soy una persona de reacción, nunca de acción. A mí me mortifica muchísimo que alguien del otro lado pueda concebir que yo le robe una pelota. A partir del momento en que esa persona duda, por eso hay que jugar nada más que con muy amigos. Sí. Yo juego hace como 20 años con el doctor Ricardo Matosian, nunca hemos tenido un sí ni un no. Pero muchas veces con otro tipo de gente he tenido inconvenientes, porque yo no puedo tolerar que a esta edad alguien piense que somos capaces de robarnos una pelota. Me parece muy mezquino. Claro. Y eso sí me enoja. Claro. Esto nos pasa además cuando competimos a los varones a veces, ¿no? Sí, puede ser. Yo te aseguro que nunca tiene que ver con el resultado. ¿Cómo se puede entender que un grupo de cuarentones, cincuentones, entre los que me incluyo, a veces se saquen de quicio un sábado a la tarde jugando un picadito donde no hay nadie mirando, ni siquiera un representante? Ya no te van a llevar a primera. Estamos haciendo catarsis de tantas otras cosas contenidas. El deporte sirve muchas veces para eso. El tenis, cuando le pegás a la pelota, en tantas ocasiones le estás pegando a los problemas que has tenido de repente. Sí. Sí, pero hay una cosa de medirse con los otros tipos también a veces. No digo sea tu caso. A ver, digo, se asegura que hay tipos que no han llorado ni cuando se separaron, ni con ningún tipo de conflicto personal. Sí se han quebrado con el segundo gol de Diego y que lo tienen ahí, lo guardan en cassette en su casa, como quien guarda un viejo vinilo. Digo, sos consciente de esto, es muy fuerte. Te deben haber llegado cartas, te deben parar por la calle día por medio para volverte a contar dónde estaban, cuándo te escucharon, cómo se te ocurrió lo de Barrilete Cósmico, ¿no? Muchas veces me paran en la calle y me dicen escuche, y me abren el celular. ¿Rintón? El rintón es el gol. Es muy emocionante. Yo digo en broma y un poco en serio también, que hace como 24 años que vengo remando con ese gol. Mucha suerte tuve en que la admiración por Diego, el amor que yo tengo por Diego, la gratitud de amante del fútbol, pero también el desafío que Diego implicó siempre con su creatividad, el genio, la poesía de su fútbol para inspirar los relatos. Todo esto determinó que esa jugada se convirtiese en algo especial. Fíjate que es efectivamente la más grande jugada de todos los tiempos. ¿Vos lo viste? Ahí me parece que lo vamos a ver. ¿Vos lo viste antes que gambetea a Gilton? Vos empezaste con el ta-ta-ta cuando estás llegando al aire. Sí. Y ni los siquiera, relatores desarrollamos una creo cierta que dijiste intuición. está Valdano, ¿no? Creo que decís en el relato está Valdano ahí también. Puede ser, sí. Pero ahí lo estamos viendo. No. La anécdota para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Es un milagro que además el relato del mejor gol de la historia se banque un subtitulado, porque por lo general uno
A los gritos puede farfullar lo que le salga, pero se banca un subtitulado y todo, hasta respetó el castellano en el gol de Maradona. Sí, muchas veces cuando ando de viaje me han hecho entrevistas, el gol es conocido en Italia, en Francia, por eso digo que le debo tanto a Diego, me asiste una enorme gratitud, porque nada más que esa jugada, para quien ama el fútbol, vos que sos futbolero, haber hecho eso en un campeonato del mundo contra los ingleses, en ese día tan especial, con el recuerdo de la guerra tan cercano todavía, en la primera ocasión en la que ingleses y argentinos se enfrentaban sin ayudas extras, ellos mano a mano, de verdad, como a veces quedás en un partido de tenis solo, o como queda un boxeador que decía Ringo Bonavena, hasta el banquito te sacan. Bueno, ahí estaban, 11 ingleses, 11 argentinos, confrontando de una manera realmente pareja, como no había podido suceder durante la guerra. Además, si hubiera sido un 1-0 con el gol con la mano, hubiera quedado para la historia que, bueno, la picardía argentina, estos animals que ya los conocemos desde el 66, pero no, después de la picardía vino el talento. Una maravilla. ¿Pudiste relatar el Mundial para la televisión pública y te negaste? Sí, claro. Sí, porque era muy reciente toda la discusión por la ley de medios y yo quería evitarme el disgusto de que alguien asociara una cosa con la otra. Aunque Tristán Bauer me lo ofreció antes de la ley de medios. A los pocos días empezó la discusión y yo en el momento en que me inserté en la misma, empecé a darme cuenta que si efectivamente salía bien lo de la ley de medios, me iba a perder la oportunidad de relatar el fútbol por la televisión pública, que era una linda oportunidad, porque yo nunca lo hice por televisión. Y tengo fe de que podría ser una transmisión interesante, el equipo con el que me iba a rodear, la fantasía de cómo lo iba a hacer, era para mí una fiesta en la imaginación que yo ponía al servicio de eso. Pero no se podía, a veces tenés que ceder, perder cosas. Yo creo que a veces la credibilidad pasa por la capacidad de decir que no. Y son muchas las ocasiones en las que uno tiene que renunciar a algo que le gusta en función de esa credibilidad. Que de todas maneras te la pueden quitar si quieren, ¿no? Sí, claro. Pero yo me sentí mejor así. Respecto de lo que fue el debate por la ley de medios, el debate mediático, para mi gusto ni Agustín Rossi, ni Aníbal Fernández, ni ningún experto del propio kirchnerismo lo explicó tan claramente en los medios como vos, que leíste, se nota que la leíste. ¿Compraste a libro cerrado toda la ley de medios? ¿Hay algún punto que no te guste todavía? No, de vez en cuando me preguntan algo que no atino inmediatamente a responder, porque también ya ha pasado un cierto tiempo, no es que estoy revisando permanentemente lo de la ley de medios. Pero yo te diría que era una ley sabia, justa, hasta estaba bien escrita, bien redactada, que a mí me dio mucho gusto leer, que habla de una gran esperanza, y yo que amo y agradezco esta profesión por todo lo que me ha dado, y que sé que hay tanto joven que sueña como nunca. Hay estudiantes de periodismo deportivo, bueno, ustedes tuvieron mucho que ver en TEA, por ejemplo, ciencias de la comunicación, carreras terciarias que se han ido sumando y que ni existían antes. Todo esto crea una base de la pirámide muy interesante para que esa gente tenga oportunidad de trabajo. Y la ley de medios es proclive a eso, abre muchas voces que no se pueden escuchar normalmente, universidades, ONG, todas las instancias sindicales, todas son fuentes de trabajo que se podrían abrir, todas son voces que en el encuentro, en la pluralidad, hacen mucho bien a la sociedad. Pero es una ley que necesita ser antimonopólica, porque hay que reordenar a los jugadores y este es el conflicto grave con los medios dominantes de la Argentina. Bueno, justamente hablando de eso, la gente, no todo el mundo tiene por qué saberlo, sobre todo el que no te sigue en radio. ¿Dónde surge tu pelea con Clarín? Tu encono eterno con Clarín, que por supuesto que es muchísimo más viejo que el del gobierno, el actual. Sí, tiene como 15 años. Cuando yo vi en 95, 96, cómo se iban quedando con el fútbol, pagaban lo que querían, la forma en la cual tenían bajo amenaza a los dirigentes con la protección que les daban si eran obedientes y el castigo inmediato que recibían si no lo eran, que siempre ha jugado en el ánimo de ellos, una posición muy dominante ante la que todo el mundo teme.
que robaban a los clubes porque era una estafa incalificable, vaciaron al fútbol de contenido. Este fútbol que tenemos ahora, que da pena en este momento, porque está de una pobreza, se corresponde con todos esos años de un robo muy descarado. La protección a Grondona, porque era quien le favorecía el negocio, a los dirigentes que junto a Grondona les hacían el lobby adentro para que ningún otro dirigente protestase, para por lo menos decir, si somos socios, díganme cuánto recaudan, que es algo que el fútbol, por ejemplo, nunca supo. El desbarajuste que hicieron con todo lo que fuera reglamentos, el ordenamiento de los partidos, la traición al reglamento. Vos fíjate que recién ahora los entretiempos volvieron a durar 15 minutos como en cualquier parte del mundo. Sí. Llegaron a durar 27 y 30 minutos para pasar publicidad, degenerando el espectáculo. Todavía lo tenemos a Borghi, este fin de semana pasado estuvo en la tribuna. Suspendido, pobre. Por salir tarde, porque la cultura que ellos crearon, la cultura que ellos derramaron, tenía que ser la de un fútbol vicioso, la de un fútbol con características mafiosas, sin moral, sin orden, sin ética. Eso era lo que convenía. Dentro de ese desorden ellos podían operar como lo hacían. ¿Y qué es lo grave? Lo grave es que lo hacían medios de comunicación que son los que tienen que actuar como fiscales. Ellos eran los que tenían que denunciar lo que sucedía. Pero ¿cómo lo van a denunciar si ellos eran parte, ellos eran los dueños del negocio? Cuando los vi comportarse de esa manera, cuando empecé a recibir denuncias del resto del país de cómo se iban comprando los canales con el fútbol, un dinero que nunca le dieron por otra parte al fútbol, con la chapa del fútbol, con la patente del fútbol, tenían una patente de corso para robarse los canales. Cuando hablamos de que tienen 260 canales, que es la cifra, estamos hablando de haber ido con el fútbol por todo el país y con el fútbol comprarse los canales, qué sé yo, en algunos lugares donde había 2 canales, iban a un canal y se lo ofrecían, con lo cual fundían al otro. Cuando este estaba fundido lo compraban, y entonces le ponían el fútbol acá y fundían a este otro. Y así se quedaban con los dos. Se han quedado con todo. Un medio de comunicación en ninguna parte del mundo tiene otro tipo de intereses que no sean los periodísticos. Yo no tengo problema, no tenía, porque ahora La Nación está muy alineada con el diario Clarín. Pero yo con La Nación era una cuestión ideológica. Claro. La sopeso con Página 12 o ahora con Tiempo Argentino. No hay ningún problema. Pero cuando son los negocios los que condicionan, cuando vos tenés internet, sos dueño del fútbol, querés tener las empresas, tenés las empresas de cable, cuando sos dueño del papel con el que los demás medios de comunicación tienen que hacer sus diarios y sus revistas, para decir alguno de los negocios, cuando sos dueño de todas las productoras, te estás quedando con demasiado y después tenés que defender todo eso, esos intereses, con lo que llamamos periodismo. Entonces enarbolan la libertad de expresión. Me pareció siempre tan hipócrita. Francamente, Beto, yo no quiero en estos tonos amables que vos empleás en el programa decir algo demasiado fuerte, pero yo los vi siempre como una mafia que son el principal cáncer del país. A mí la gente me dice que tengo encono, que tengo obsesión, y no es así. Es como alguien que tenga una visión muy contraria al gobierno o al jefe de gobierno de la ciudad y normalmente habla de esos temas porque están todo el tiempo, permanecen todo el tiempo en la discusión. Y ahora tenemos desde hace bastante tiempo, por suerte, porque uno de los problemas que yo tuve con el gobierno de Kirchner sobre todo, tenía que ver con la relación que tenían con Clarín. Yo no lo podía creer. Porque el kirchnerismo estaba bien con Clarín al principio. Ahora, ¿cómo lo entiendo ahora? Si vos tenés a Clarín de tu lado y no te hostiga pidiéndote lo que no le podés dar, bueno, que Clarín siga de tu lado. Cuando le dio Cablevisión y Multicanal, a mí me pareció una caída a los abismos. Se ve que Clarín va por más con lo de Telecom, y ahí el gobierno se planta. Y cuando el gobierno se planta tenía 2 caminos. O como todos los gobiernos, dejarse vencer por ese poder en las sombras, ese poder mediático de un hombre escondido detrás de su escritorio que realmente es el que manda en el país, y estoy hablando del señor Mañeto, o salir a pelearlo. Y cuando yo vi que salieron a pelearlo, a mí me provocó una fuerte emoción
me cambió la cabeza en muchos sentidos. De todas formas, yo quiero que me cuentes, porque también yo creo que te influyó a nivel... Mirá lo que decías hace julio de 2006. Está claro que el gobierno avanza siempre hacia un discurso único que tiene una especie de tara con todo lo que sea libertad de prensa, que no parece que pueda salir de esa situación. Después me contarás si te parece que hoy salió un poco. Pero yo creo que además vos lo fuiste contando públicamente en tu programa de radio y lo íbamos incluso reproduciendo en la tele, de cuando vos haces una crítica, creo que un lunes a la mañana, respecto de los, no sé si eran los fondos de... Los 2 millones de dólares famosos que había comprado en noviembre de 2008, en octubre de 2008. Que Kirchner te llama o te manda un mail. No me llama. No sé si además ¿te reuniste o fue una charla telefónica? No. Me llamó por teléfono y me dijo, él había detectado que yo, a raíz de la ley de medios, había demostrado que si bien tenía una fuerte confrontación con el gobierno, podía cambiar esa opinión. Claro. Supongo, porque esta es una suposición. Sí, ¿por qué te va a llamar? El diálogo concreto es que él me llama, cuando me pasa el secretario con él, me dice, le paso con el doctor. Y en ese momento me di cuenta que era como lo podía llamar, porque yo digo, ¿qué le digo? Kirchner, señor es muy humilde, Kirchner es muy osado. Doctor, me vino muy bien. Dice, le paso con el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Entonces él me dice, ¿cómo está fulano? Le digo, bien, un poco asustado, un poco preocupado, le digo. Dice, no, mire, yo lo llamo porque a usted le quiero aclarar cómo es esto de los 2 millones. Yo compré 2 millones de dólares en el Banco Central poniendo mi nombre, el tope permitido, y di la cara. Y estoy en todos lados, esto es fácil de detectar. Quiere decir que yo no tenía ningún problema, no tenía ningún motivo para esconderme. Y los compré no para especular, como usted piensa, y como piensa todo el mundo, sino que los compré porque tenía una obligación en dólares a la semana. Yo tengo aquí a mi secretario para partir a donde usted me diga, para mandarle, para que usted reciba todos los papeles que demuestran lo que le estoy diciendo. Y le digo, no, le creo. A mí me parecía redoblar el insulto, no creer que por suerte, y por cierto... ¿No pediste disculpas al día siguiente, a los 2 días? No, al instante. Entonces le digo, permítame volver al micrófono, yo quiero disculparme. Dice, no, yo no lo llamo para que se disculpe, lo llamo para que sepa, olvídese, pero dígame a dónde le mando los papeles. Digo, no me mande los papeles y déjeme ir a pedir disculpas, solo le hago un reproche. ¿Por qué dejó que pasasen 4 días, todos estos días, sin aclararlo? Porque eso es lo que a mí me determinó que me mancara en el comentario. Porque yo 2 días había sido muy duro. ¿Por qué uno puede ser tan duro a veces? Porque había sido muy crítico. Eso que vos lees o que tenés ahí, multiplicalo. ¿Por qué? Porque yo desde octubre, que se había votado la ley de radiodifusión y todos los meses previos, me daba cuenta que la gente obsesionada en la pelea con el gobierno, con odio con el gobierno por todo lo que venía del campo, no me lo perdonaba. Y entonces yo quería demostrar que yo mantenía la independencia total. Y cuando aparece este tema, no me lo dije, pero es evidente que algo en mi preconsciente me lo dictó. ¿Sabés que te sospecharon después que cobraste 10 millones de dólares? Bueno, viste, que yo pondría las manos yo en el fuego, de que fue yo te agradezco, Beto, pero sabés que yo creo que nadie lo piensa. Nadie. ¿Sabés? Porque lo dicen para herirme. No tiene ningún asidero y el tiempo ya se devoró esa historia. Pero sí es verdad que podrían decirme que de haber sido una persona muy crítica del gobierno, me había convertido en una persona que estaba a favor del gobierno totalmente. Sí. Y entonces yo lo que hacía en esa crítica era demostrar mi amplitud. Ya era octubre, habían pasado 5 o 6 meses, no obstante lo cual yo era capaz, frente a una acción criticable de Kirchner, como parecía criticable que hubiese comprado 2 millones de dólares para especular, lo criticaba durísimamente. Entonces uno sobreactúa a veces sin darse cuenta. Yo no tenía mala fe, pero tenía un buen argumento para pegarle al gobierno y le estaba pegando. Afortunadamente, este hombre, o advertido o porque estaba escuchando, porque no sé cómo hacen, pero todo lo saben, todo lo escuchan, creo que viven en un grado de obsesión del que debieran apartarse un poco y les haría bien. Me llama y me dice, a mí me pareció muy noble, que me dije, a mí no lo llamo para que lo diga, me importa 3 pepinos aclararlo, por más que lo aclare,
ya ellos están diciendo lo que quieren, eso se refería a Clarín y a los otros diarios, así que no se moleste, pero yo creo que usted sepa cómo son las cosas. Bueno, terminó diciéndole, permítame ir al micrófono. Y salí con la urgencia de la persona que habla por teléfono. Recorrí los 5 metros del micrófono y dije catárticamente, necesito pedir disculpas, como se hace desde la elemental nobleza que cualquier persona tiene que tener. ¿Vos sabés que todavía hay gente que no me lo perdona? El otro día subí un taxi y dice, usted cuando le pidió disculpas, le digo, ¿y usted cree que hice mal? Le digo al taxista. Dice, no, pero ¿cómo va a andar el negocio? Le digo, ese es otro tema. Porque al otro día, después que se supo que no había comprado los dólares para especular, la respuesta para no decir tenía razón y nosotros habíamos mentido, era... No, pero un presidente no tiene que andar en negocios, con lo cual estoy de acuerdo. Claro. Yo creo que una cosa muy vulnerable de los Kirchner es haber seguido haciendo negocios, tener claramente una actividad económica importante, mientras tienen una posición tan trascendente como la de ser presidente él y presidenta la señora. Sí. En consecuencia, ahí hay algo vulnerable, pero no era el tema. El tema era que supuestamente había comprado 2 millones de dólares, como los compras vos o los compro yo, supongo que vos, digamos yo. Sí. Cuando a mí me sobra algún dinero, lo que compro es dólar, porque no sé hacer otra cosa con el dinero. Claro. Y los ahorro y los pongo ahí en el banco esperando... En la gestión pública es diferente. En la gestión pública es diferente. ¿Volvemos enseguida, Víctor Hugo? ¿Cómo no? Ya venimos. Lo habrás contado un montón de veces, porque además te lo habrán preguntado. Yo nunca entendí por qué fuiste amigo de Bilardo y enemigo de Menotti. Enemigo, digo, peleado públicamente años y años. Con Menotti hubo una divergencia un poco más personal. Sí. La pelea fue personal. Fútbol por fútbol, a mí me gustó muchísimo el Estudiantes del 82. Me pareció un canto al fútbol. Sí. Pero viste que se ha dicho que Bilardo es un tipo que apela a cualquier cosa con tal de ganar y él lo reivindica públicamente cada vez que puede. Yo gano como sea. Puede que haya un Bilardo un poco más críptico. Para mí, lo hizo que se cuenta del Mundial del 90, la botella de agua rara que tenía fíjate vos, la posibilidad de que un jugador independientemente del bidón, de él, él suele reivindicar esta cosa que hay que ganar como sea, que no es la línea que impone Víctor Hugo desde los medios de comunicación, ganemos como sea, incluso pisando al rival. Pero yo no creo que esto sea lo que verdaderamente sostiene Bilardo. Yo nunca lo escuché decir eso ni hablar de eso. Él lo que dice es que finalmente lo que termina mandando siempre es el resultado. Y esto es así. Dice algo más, pero bueno. A ver, decime qué dice. No, yo lo he escuchado decir que sea real y no atribuido. No, en su jerga, en su. Pero además hemos puesto. Él no tiene riqueza, tiene riqueza idiomática. No me refiero. Digo, bueno, hay videos donde además ahora en internet se ve todo, donde dice. Hay que pisarlo, al rival hay que pisarlo, esto lo vi yo. Pero son expresiones. Está bien, bueno, pero no. Cuando en el vestuario... Uno te ve más cerca de Menotti que de Bilardo. Jugamos un partido amistoso por el asado y decimos, los matamos, ¿eh? Sí, está bien. Vamos que los matamos. ¿Vos viste lo que fue? Nunca te amigaste Anoche vi la arenga de la salida de los jugadores de Vélez antes del partido con Banfield, ¿no la viste? No. En un programa de televisión muy gracioso. Vi el partido, pero no. Las cosas que decían. A un frente de guerra, a una trinchera donde realmente te pasan las balas por la oreja, quizás no se presentan de esa manera y salían a jugar un partido los de Vélez. Yo creo que hay un lenguaje que siempre se entiende. No, de eso no hay duda. Bilardo ha sido un gran laburante, un favorecedor del juego colectivo. A mí me gusta mucho lo colectivo. En el trabajo que realizo, la cosa individual me perturba un poco. El no trabajo en equipo. Lo que hizo en el 86, que era una continuidad del Estudiantes del 82, fue maravilloso. Ese equipo jugaba... Bueno, claro, él te agradece apenas terminado el partido de la final porque había sido uno de los pocos periodistas que año 85 y 86 previo al Mundial creíste en ese equipo y le diste
le diste chance antes de que se juegue, ¿no? Sí, yo no creo en el fútbol muchas veces preconizado del toque, del pase lateral, del pase para atrás. A mí me aburre mucho. A mí me gusta la propuesta más vertical. A mí me gusta, si vos decís síntesis de lo que me gusta en el fútbol, Bielsa, Marcelo Bielsa. Ah, claro. Me parece que eso es lo que la obligación que tiene todo equipo que quiere sentirse superior al adversario. Para salir un poquito del fútbol y después volvemos, ¿cómo se siente Víctor Hugo padre cuando ve a Paula, su hija actriz, posando en publicidad de lencería erótica, en contratapas o en afiches? No la he visto todavía. No la he visto. No, pero está en todas las revistas. Es su vida. Es su extraordinaria vida la que tiene todo el derecho del mundo. No me merece ninguna opinión. Podría ser legítimo que no te guste, ¿viste? Es la nena, siempre es la nena, ¿no? Sí, pero hay un respeto intelectual muy fuerte por ella. Elige su vida. ¿Se juntan, se ven? Mucho, sí. Esta noche cenamos. Sí. ¿Hay un Víctor Hugo despeinado en pijama jugando a caballito con Benicio, su nieto? Sí, sí. Es un tipo divertido. Los nietos son... Pero también tengo una hija de 13 años con la que también me divierto bastante. Claro. ¿Pero cuánto tiene Benicio? Los nietos, Benicio tiene 4 años. Una cosa especial, ¿viste? Eso es especial. Uno se deja despeinar tiene solo una gran ventaja porque mimás, jugás, pasás un rato, en todo caso se queda una noche, pero el otro día el tipo se va. Con lo cual no es como los chicos de uno, los propios que hay que lidiar. Bueno, los abuelos saben perfectamente de qué estoy hablando. Sí, disfruto mucho de esa relación. Disfrutas mucho de la música clásica, cada vez que podés te escapas a ver algo afuera o acá mismo. ¿Por dónde le recomendarías entrar a un pibe que está en la cosa del rock, del blues, y quiere empezar a escuchar algo de música clásica? No muy complicado para empezar. Claro, sé ilustrativo, sé pedagógico. Yo me siento un buen recomendador. A ver. En estos días, el programa está saliendo de día... Viernes a la noche. Viernes a la noche. Todavía queda una función en el Teatro Roma de Pagliacci, que es una ópera de Ruggero Leoncavallo. Dura 1 hora 10 minutos. Ideal para que quien no está entrenado no tenga tiempo ni de aburrirse. El argumento es muy fuerte, muy lindo, un triángulo amoroso que termina en tragedia. La música es absolutamente deliciosa y hay 4 o 5 momentos estupendos que son canciones tan lindas como las canciones populares más autores? Fáciles. Ruggero Leoncavallo. Oíme una cosa, ¿y para escuchar música? ¿Entramos por dónde? Hay que empezar por barroco, Bach, Scarlatti, después Haydn, después Mozart, después Beethoven. Vas creciendo con los tiempos, como crecieron ellos, vos vas creciendo hasta que un día te encontrás escuchando a Lutoslawski y te das cuenta que 20 años atrás ni se te hubiera ocurrido escuchar esa música, pero vas generando un entrenamiento tal. Yo me acuerdo que hace, qué sé yo, como 30 años o más o menos mi mujer me dijo, ¿sabes que no me gusta Debussy? Y yo le digo, no te preocupes, ya vamos a llegar. Porque es un entrenamiento, es lo mismo que el paladar de los chicos. Si vos comes los chicos empiezan con puré. Claro. Pero después van haciéndose más sofisticados en el gusto y terminan con platos de otra preparación. Bueno, la música es exactamente lo mismo, es un recorrido igual. Muy interesante lo que vos me preguntás, ¿de qué manera se puede empezar? Yo te diría, un concierto cualquiera de los conciertos para piano y orquesta de Mozart. Eso es muy fácil, muy accesible, muy bello, muy clásico. ¿Has ido a ver o escuchaste algo de este chico La Bandera, por ejemplo? La Bandera, si mal no recuerdo, debutó en mi casa en reunión de amigos. Tocó en público por primera vez. Es una especie de Messi del piano, para quien no lo ve. Que además ha tocado, me parece, en alguna vez se ha puesto la camiseta, que no debe tener más de 24 años. 24 o 25 años, ya es una figura internacional muy importante. Lo conozco desde la novena. No sabía. Sí, claro, soy muy amigo de él, de su familia. Sé que se fue a vivir a España un tiempo. Antonio de Raco era su maestro, muy buen amigo. Y un día me dijo, en una reunión de amigos, me gustaría que toque para que vaya ganándole al miedo de la gente. Con la gente encima, en una reunión familiar, él tocó y tocó y tocó. Sí, por supuesto. Es un músico además en constante evolución. Cada día se preocupa más. Sé que se fue a vivir a Europa un tiempo para evolucionar un poco. Y después en ópera tenés Bohème, Madame Butterfly,
Carmen, Tosca, esos son cheques al portador que no te fallan. Vos los invitás a ver una ópera y lo van a pasar muy bien. No le podés decir, ve La ciudad muerta de Korngold, por ejemplo, o algo de Menotti, Giancarlo. Sí. Al principio no, tenés que irlo llevando de poco a poco, como va mejorando el paladar de una persona con lo que come. Claro. He visto, debe ser ingrato para vos, por ahí ni te enteraste, pero en el sitio digital de Perfil, que han sostenido varios días un reportaje que le hicieron a Diego Bonadeo, con quien vos compartiste Sport 80, muy duro con vos y en general con el gobierno, y 678 y demás. ¿Te enteraste? ¿Lo viste? Sí, me enteré y sobre todo de la persistencia que tuvo. Claro, me preguntaba yo si no sería una campaña de o Fontevecchia, el dueño de Perfil. Sí, yo lo interpreto como un escrache deliberado. Porque un reportaje en el que alguien pueda ser muy crítico con vos, puede pasar. Siempre puede pasar. Que te lo mantengan meses en cartelera es muy llamativo. Yo creo que es parte de una campaña de desprestigio que algunos han encarado porque cuanto menos credibilidad tenga. ¿Vos has tenido a la esposa trabajando, a la esposa de Fontevecchia como columnista? En Desayuno. Claro. Sí, están separados. Pero no, que nunca mezclaron los tantos, me parece. Me acordé ahora. Me parece que no había una cuestión en ese sentido. Sí, fue perturbador saber, porque cuando vi que lo repitieron 2 o 3 veces, nunca más entré, y yo cuando digo nunca más, en general es nunca más. Claro. Nunca más supe de eso, hasta que en determinado momento me pasó algo. Estas cosas que nos ocurren en la calle, a mí me pasó en un cine con un imbécil que, bueno, la historia es muy chiquitita, pero evidentemente tenía relación con esto por lo que llegó a decir. Entonces le puse a Fontevecchia un mail en el que le decía que me sentía víctima de un escrache, que el escrache, si les interesaba saberlo, había funcionado bien. Él me dijo que no tenían esa intención. Bueno, terminó el episodio. ¿Lo sacaron? Sé que ahora no está más, pero lo sé, no voy a fijarme más en eso. En cuanto a la crítica en sí, te diré que yo nunca tuve una pelea ni una discusión, jamás, con Bonadeo. Nunca entendí por qué ha dicho cosas. En el afán de herirme, llegó a decir que mi padre era negro. Es una cosa muy graciosa. Yo no lo escuché. Mi padre era un hombre que tenía ojos como estos, más azules todavía, pero él siempre tuvo desde hace muchos años, en realidad tuvo muchos años sin aparecer hasta esta nota, no se sabía algo de él, y esta nota, enhorabuena para él, le permitió un poco recuperar y que alguien se acordase que existe, y estuvo muy, muy duro. Pero si eso hubiera estado un día, como están las cosas en los diarios... No, lo que llamó la atención era la persistencia. Me hacen una crítica negativa, digo, no importa, a la tardecita esto se muere y mañana es viejo. Entonces vos te estableces un mecanismo de defensa para no andar enojado, para no andar respondiendo. Son cosas que... Hay peleas en las que uno incluso... A veces se ve envuelto y se divierte con eso. Yo creo que vos vas a pasar a la historia, además de por el segundo gol relatado a los ingleses, por haber ido a la presentación de un libro y defenestrarlo. Digo, no hay muchos antecedentes de eso, como en el caso del libro de Luis Majul. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué eco quedó de eso? ¿Se han hablado? ¿Te han vuelto a invitar a otra presentación de libros? ¿Se han hablado con Majul? No, yo nunca entendí por qué tanto enojo. Para mí que le sacaron partido al enojo él y la editorial. No, pero no es común, Víctor Hugo. Yo no me voy a defender a Majul ahora en este programa, pero digo, no es común. La explicación que diste era válida, te invitaron para otra cosa. Sí, a mí me invitaron para una polémica sobre el periodismo de investigación y sus dificultades. Pero en la presentación ocurrieron cosas que me fueron, se ve, provocando un estado de ánimo que generó eso que dije, que yo obviamente no pensaba decirlo, porque si hubiera de antemano sabido... Hubo algo muy grave en la presentación de Silvana Giudice, que es una mujer totalmente alineada con Clarín, claro, de la que tengo una observación muy particular, una diputada
que está completamente aliada al medio, e hizo una presentación en la cual ella ignoraba que también había personas que estaban allí que habían colaborado enormemente, como con el libro El Dueño contra Clarín, habían colaborado enormemente con lo peor que le sucedió a Raúl Alfonsín, al doctor Alfonsín, que es la figura que yo más admiro y por esto yo lo sabía. Con el caso del BCCI, ¿te acordás? Lo de Faraón. Sí, claro. El daño que le hicieron a Alfonsín. Y después, muy sueltos de cuerpo, dejaron pasar y ese tema se olvidó. Y ella estaba ignorando eso. Después vino una victimización casi ridícula de Luis, en la que él dice cómo lo estaban persiguiendo por lo que había escrito del libro. Y yo dije, caramba, te va bien, vendiste 200.000 o 300.000 libros, no sé. Encima tenés que ponerte en víctima de algo que es evidentemente inventado, porque si algo no hay dificultades, como lo dijo Fontevecchia, esa noche muy bien estuvo Fontevecchia, sí. Le dijo, en este país no se corre riesgo por el periodismo de investigación contra el gobierno si en aquel momento el 80% de la gente, decían las encuestas, estaba contra el gobierno, era el peor momento del gobierno de los Kirchner. Entonces, esa victimización que él hizo, más una presentación que hizo Jorge Fernández Díaz, que es un gran periodista, pero completamente alineado del otro lado, que poco menos me dijo, me presentó como que, a ver cómo explicaba yo mi cambio o algo por el estilo, como si yo le pidiera explicaciones de del último editorial que leí en La Nación, que es una de las cosas más extrañas, digámoslo así, para no caer en epítetos demasiado fuertes. Y entonces, entre lo que dijo Silvana Giudice, entre la victimización de Luis, entre la presentación de Jorge Fernández Díaz... Te fueron pinchando un poquito, claro, todo eso no se vio. Claro, Jorge Fernández Díaz me pincha. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Al servicio de un libro que además yo lo había marcado en lo poco que había leído del libro, porque son libros que vos agarrás y decís, esto ya lo leí. Claro. Acá decís, esto ya lo sé, esto es, no aporta absolutamente nada. Él hizo un libro de investigación en el cual a un tema sabido le ponía un detallecito interesante en la lectura, bien hecho, porque tiene experiencia para hacerlo. ¿Sabés que quedó con problemas estomacales Nelson Castro, ¿no? Porque de vez en cuando TBR y 678 lo ponen y se va viendo a Nelson Castro, que está al lado tuyo, cómo se le va transfigurando. Nelson primero se ríe de nervios, porque quizás lo que yo empecé a hacer era como un poco raro y uno se ríe por los nervios a veces. Yo no sabía que iba a ocurrir eso, no tenía deseos de molestarlo a Majul. No fue mi propósito herirlo, pero las circunstancias que él nunca revisó se dieron como para que yo me sintiese allí como sapo de otro pozo, agredido por las circunstancias, agredido intelectualmente por esa señora Giudice que ignoraba o se había olvidado de cómo esa... Porque Luis trabajó mucho en el tema del BCC1, tiene una nota histórica escrita contra Alfonsín en la que Alfonsín fue a Somos a reprochar lo que le habían hecho. Y tenía toda la razón del mundo. ¿Te acordás de ese episodio? Yo trabajaba en Somos. Bueno, entonces sabes bien de qué te estoy hablando. Y lo mataron al doctor Alfonsín. Durante años Alfonsín fue víctima de todo eso que se urdió contra él, como que era el peor de los corruptos él, vinculaban a un hermano de él, ¿te acordás? Sí, señor. Era tremendo. Es verdad, Alfonsín fue a golpear la puerta allá en Atlántida. Esta señora, ignorando esto, la victimización que te mencioné, el desafío que implicó la forma en que me habló Jorge Fernández Díaz, no fue una cosa tampoco tremenda, pero vos te dabas cuenta, detectabas que había allí una agresión. Y entonces, entre todo esto, de pronto yo me encontré diciendo lo que estaba diciendo. No se va a olvidar nunca, Majul. Volvemos en un minuto. Ya estamos. ¿Qué opinas del programa 678? Un anticuerpo muy necesario para el periodismo en la Argentina. Creo que ha hecho un enorme bien.
para conocer la otra campana, que la objeción a que está en un canal estatal es un absurdo en el que yo también podría caer, hasta que estos años de aprendizaje que hemos tenido nos permiten elaborar un pensamiento quizás un poco más sofisticado, si esa fuera la palabra, más profundo, ojalá que sea esto, y es que a los gobiernos, no solamente a este, le asiste el derecho y creo que hasta la obligación de defenderse de las corporaciones mediáticas, porque una de las corporaciones mediáticas son las que verdaderamente gobiernan y llevan adelante nada más que sus propósitos y no dejan que prospere nada que pueda estar en beneficio de la gente, aunque sea contra las corporaciones. 678 no miente, juega con las mentiras de los otros. En lo poco que yo he podido ver y en lo que sé que hacen, yo tengo mucha información de lo que hacen y poco es lo que he visto concretamente del programa. Las veces que lo he visto me pareció un juego muy inteligente entre la mentira o la visión sesgada de los otros y la realidad que ellos tratan de presentar con las propias contradicciones de quienes estamos del otro lado de los medios. Ha sido muy beneficioso porque a la gente le permitió tener una campana y la otra campana. Hay muchos que se enojan con 678 porque a veces se ven reflejados. Es como verte en un espejo y empezar a encontrar tus arrugas. Este gobierno o este momento del país ha hecho que se queden enfrentados, pero digo, vos por un lado y la nata por otro. Digo, se han peleado... No estoy enfrentado yo con la nata. Yo la nata lo respeto, lo estimo muchísimo. Pero a mí me consta que ha habido peleas personales de muchachos que se conocían hace 20 años y que han quedado enfrentados porque discutieron y empezaron a mandarse a decir cosas de programa a programa y terminaron enemistados. Unos a favor del gobierno, otros enfrente del gobierno. Esto está pasando. Yo si no hubiera tenido este episodio con Majul, que en el fondo lamento, yo no hubiera jamás personalizado, tampoco lo hice, fue una cuestión que sucedió allí, con periodistas, porque me parece que bajamos el tono. A mí me gusta ir contra la empresa. Yo puedo ir contra Mañeto, contra Fontevecchia, contra la gente... Bueno, pero algunos muchachos del son diario La Nación. Pero de creo que la pelea entre los periodistas no debería prosperar. Se ha dicho, o se ha escrito en algún mentidero de internet, no sé, vos lo ratificarás o no, que dentro de tu propia radio has tenido algún cruce o alguna interna con otro conductor. Fernando Bravo, por ejemplo. Todo esto es mentira. No tenemos relación. Ah, bueno. ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando? Ninguna otra cosa personal. Se desprende de esto, sí. Está bien. Bien. Cuando Telefónica, viste que suele decirse a pedido del público, ¿no? Cuando Telefónica en su momento te echa de la radio y después te repone, ¿fue realmente a pedido de muchísima gente, como se dijo? Sí, sí. Ellos tomaron nota de que había un estado de queja muy fuerte de la población de Radio Continental. Llegó a instancias de Telefónica que ni sabían que existo yo. Claro. Llegó una persona que dijo, ¿por qué tenemos este problema? ¿Por qué la gente está enojada con Telefónica? Porque echamos a este señor, fulano lo echó. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. El fulano que me había echado no estuvo más, por lo menos en Radio Continental, y ellos me retomaron con un contrato más ventajoso del que tenía antes. Eso se lo debo a la gente. Interesante. ¿Cobos se tiene que ir? Sí, sí, es un lugar el que ocupa que yo te diría ya es... La palabra patética parece haberse inventado para la situación por la que atraviesa Cobos ahí como vicepresidente de un gobierno al que no pierde oportunidad de confrontar trabajando para una futura candidatura. Yo no sé si en política ha ocurrido un hecho más desaconsejable, para hablar en términos prudentes, que lo que ha hecho Cobos. Bien. Hay una leyenda popular que te atribuye también una pelea a trompadas con Mauro Viale hace post-mundial 86. Una trompada al aire que que se hizo mítica porque Mauro tiene mucha gente, bueno, como la tengo yo también, que no lo quiere. En algún momento trataron de atribuir que había habido una pelea, una pelea en la que, sin decir aguabá, yo tiré una trompada y creo haberle pegado. Y él en el retroceso cayó en un sillón y pareció que le dio una gran espectacularidad. Pero te diría que fue un tema menor, mínimo y que ha sido muchas veces exhibido el tema por el que tiene ganas de decir que alguien le pegó a otra persona. Un párrafo para Pepe Mujica. Me pregunto si en un país como la Argentina un tipo campechano,
que vive en una casa modesta, que vive en Bermudas y tomando mate y sin un peso, podría llegar a ser presidente de la nación? Es un medio distinto en materia política, pero Pepe es Gardel. Pepe está en línea con lo que uno imagina de Artigas para acá, de los grandes personajes. Una mezcla de Artigas con Obdulio Varela, el Pepe Mujica. Un hombre que tiene el mérito de Mandela, por ejemplo, de Bachelet, el mérito de los que, habiendo sufrido mucho, son capaces de no solamente perdonar, sino a veces hasta colocarse en una extraña defensa de aquellas personas que tanto lo agredieron. Y que a veces tienen que pelear más con los de adentro que con los de afuera. El Pepe tiene más problemas dentro del propio Frente Amplio, porque a la izquierda siempre hay alguien que se te puede colocar. La izquierda es muy complicada en ese terreno. Vos sos de izquierda, yo soy una persona de centro-izquierda, pero siempre tenés a alguien que está a la izquierda, y a este también se le pone alguien a la izquierda, así sucesivamente. Por eso siempre va a ser posible decir que alguien no es lo suficientemente izquierdista, como de alguna forma le pasa ahora al gobierno, porque yo creo que ahora sí el gobierno es de izquierda, cosa que muchas veces proclamó, pero que solamente en 2 o 3 ítems cumplía, o en 5 o 6, pero no en los 30 o 40 ítems que ahora sí podría decirse que es un gobierno comprometido con la izquierda, aunque todavía le falta la despenalización del aborto y algún etcétera más. Finalmente, Víctor Hugo, ¿tenés alguna idea de cómo será tu retiro? ¿Alguna fantasía de retiro y cómo y dónde? ¿O nada, día a día? Yo creo que dando pena por radio, porque no me van a poder sacar fácilmente mientras la voz y haya un poco de lucidez. Yo quiero seguir trabajando, amo demasiado la radio. Así que yo me imagino con menos programas, con menos horas, con menos influencia, más retirado, más visto por los jóvenes periodistas como alguien a quien preguntarle algo, y que ojalá yo tenga en ese momento alguna respuesta, que ahora no sabría exactamente cuál es. Y con amigos, en familia y con tiempo, sobre todo para viajar, y en música, en teatro, que son las cosas que a mí me gustan. Gracias, Víctor. Hemos hecho esta nota, en mi caso, con mucho interés periodístico y además sumado el cariño y la admiración permanentes por vos. Muchas gracias. Te agradezco tanto. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches. Suerte tuve en que la admiración por Diego, el amor que yo tengo por Diego, la gratitud de amante del fútbol, pero también el desafío que Diego implicó siempre con su creatividad, el genio, la poesía de su fútbol para inspirar los relatos. Todo esto determinó que esa jugada se convirtiese en algo especial. Fíjate que es efectivamente la más grande jugada de todos los tiempos. ¿Vos lo viste? Ahí me parece que lo vamos a ver. ¿Vos lo viste antes que gambetea a Gilton? Vos empezaste con el ta-ta-ta cuando estás llegando al área. Sí, sí. Y los relatores desarrollamos una creo cierta que dijiste intuición. está Valdano, ¿no? Creo que decís en el relato está Valdano ahí también. Puede ser, sí. Sí. Pero ahí lo estamos viendo. No. La anécdota para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Es un milagro que además el relato del mejor gol de la historia se banque una cosa así. Al otro día me llamaron. ¿Año? 1976, 77, claro. Supongo. 78.
no lo recuerdo Sí, bien, sí, sí. o 79. La época ¿no? más o menos. La cuestión es que al otro día me llamaron a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde recién me atendieron. Me tuvieron 4 horas preguntándome qué iba a hacer de mi vida. Ah, claro. Y pusieron la grabación de lo que yo había dicho. Y yo digo, mire, cuando uno hace un reportaje en estos casos ni piensa en lo que dice. Claro. Y No es que te hiciste el Taura ahí. él me dijo, el militar que me atendió, un coronel, mayor, teniente coronel, dice, usted me entiende, tarjeta amarilla. Ah, claro. Usted me va a entender, tarjeta amarilla. Sí, tenía esos inconvenientes y cuando se produjo esa pelea me di cuenta de que estaba bastante solo, bastante desprotegido, en un medio en el cual bastaba que un militar de mediana graduación llamase a la radio para decir, vería con simpatía que no lo tengan más para que efectivamente no te tuviesen más. Ajá. Independientemente, digo, y por aquella pelea callejera, digo, en Uruguay, alguien que te conoce me contó que sos de agarrarte en algún partidito de fútbol con tu hermano. Yo lo he visto, me dice este amigo en común que tengo, yo lo he visto a Víctor Hugo con su hermano hacerle frente a 9. No, pero el fútbol siempre trae algunos líos. Pero ¿sí? no se te puede gritar cualquier cosa en un picadito, digo. Depende de las A circunstancias. ver, ¿te has enemistado con alguien por una sucesión de partidos de tenis perdidos o ganados? No. ¿Se han no tirado con la pelotita? No por el resultado, pero sí hemos discutido. El tenis es muy proclive a la discusión. ¿Dónde picó? Sí, ¿Fue ahí buena? se ¿Fue juega una mala? cosa de Enojarte. uno carga al otro. Y... No pasa por ahí. Siempre, yo soy una persona de reacción, nunca de... Víctor Hugo Morales, nativo de Cardona, departamento de Soriano, Uruguay, nació para conmover, con su voz grave, de lenguaje pulido y creadora de climas, con la que se hizo un lugar entre muchos, con el ta-ta-ta anticipatorio de un gol que fue su primer sello, con el mítico relato del segundo gol de Maradona a los ingleses que quebró a millones, con su estilo, en tele, haciendo desayunar con noticias a los argentinos por 18 años, con su compromiso por lo rioplatense, ahora y siempre, sigue conmoviendo en su vuelta a la televisión de aire con Bajada de Línea. Hoy, en Mundo Casela, un Quijote moderno que no renuncia a sus luchas, que abjura de la espada, pero jamás deja la pluma y la palabra. En Mundo Casela, Víctor Hugo Morales. Muy buenas noches. Víctor Hugo, a quien conocimos nosotros desde Buenos Aires, allá por principios de los 80, cuando se supone que Adrián Paenza y Niembro, entre otros, te invitan a formar parte de aquel Sport 80, a relatar. Lo que por ahí no sé si todo el mundo sabe, que vos ya eras un periodista reconocido en Uruguay, que habías tenido problemas con la Asociación de Fútbol, lo que sería la AFA en Uruguay, te peleaste con el Grondona de allá, anticipadamente a los 28 años, supongo, tuyos, 25, y con lo que fue la dictadura militar uruguaya. Sí, venía entrenado para ciertas peleas. Es una manera de ver a veces el poder cuando el poder se lleva todo por delante. Es como una rebeldía que nunca sabes de dónde proviene. Sí. Digo, estaba el proyecto, yo tengo que trabajar en Buenos Aires alguna vez, antes de tener esos inconvenientes. Digo, era como la meta, como para mucho uruguayo, ¿no? Buenos Aires es la meca para quienes hablamos este idioma. Yo le pertenezco a Buenos Aires desde mis inicios, a los 16 años fui locutor de Radio Colonia, pero Colonia funcionó siempre para la Argentina. Claro. A los 18 años era relator, inventado por Héctor Ricardo García, que era el dueño de Radio Colonia. Venía todos los fines de semana, aquí empecé a transmitir fútbol. En 1968 me contrató Néstor Ibarra en una organización que se llamaba Puebla Ibarra, que transmitían el campeonato de la B. Ah, no conocí eso. Sí, fíjate vos, era muchachito, yo tenía 20 años. Qué bárbaro. Y Néstor, gran caballero que ambos conocimos, Sí. me contrató, me pagaba muy bien, 40.000 pesos de aquel tiempo, yo no sé a cuánto equivaldrían de ahora, pero yo lo recuerdo como una plata muy importante en mi vida, y pagaba con una puntualidad, y venía yo todos los fines de semana a transmitir la B y a hacer vestuarios en una transmisión que tenía Juan Carlos Rousselot, recientemente fallecido, Claro. a Enzo Ardigó, Dante Panzeri, o sea que toda mi vida estuvo de alguna forma referida a la Argentina desde mis comienzos.
Allá en Uruguay, durante la dictadura, ¿te meten preso por una simple pelea callejera? Sí, pero eso me mostró que estaba sin colchón en un medio que se tornaba peligroso, en el que había sido amonestado 4 o 5 veces por cosas que decía. Ellos te llamaban, una vez me dijeron, tiene tarjeta amarilla. Dentro de poco voy a encontrarme con un muchacho que metió un día 2 goles en un partido que yo relataba. Entonces le pusieron los auriculares y yo le hice escuchar los goles. Cuando terminan los goles, Filippini se llamaba, un jugador de Defensor, que le había metido 2 goles a Nacional en el Estadio Centenario. Entonces me dice, ¿me permite, Víctor Hugo, dedicárselo a mi hermano y sus compañeros que están presos en el penal de Libertad? Los Tupamaros. Sí. Le digo, sí, cómo no, con mucho gusto, muy bien recibido, encantado, me adhiero al saludo. Acción. A mí me mortifica muchísimo que alguien del otro lado pueda concebir que yo le robe una pelota. A partir del momento en que esa persona duda, por eso hay que jugar nada más que con muy amigos. Sí. Yo juego hace como 20 años con el doctor Ricardo Matosian, nunca hemos tenido un sí ni un no. Pero muchas veces con otro tipo de gente he tenido inconveniente, porque yo no puedo tolerar que a esta edad alguien piense que somos capaces de robarnos una pelota. Me parece muy mezquino. Claro. Y eso sí me enoja. Claro. Esto nos pasa además cuando competimos a los varones a veces, ¿no? Sí, puede ser. Yo te aseguro que nunca tiene que ver con el resultado. ¿Cómo se puede entender que un grupo de cuarentones, cincuentones, entre los que me incluyo, a veces se saquen de quicio un sábado a la tarde jugando un picadito donde no hay nadie mirando, ni siquiera un representante? Ya no te van a llevar a primera. Estamos haciendo catarsis de tantas otras cosas contenidas. El deporte sirve muchas veces para eso. El tenis, cuando le pegás a la pelota, en tantas ocasiones le estás pegando a los problemas que has tenido de repente. Sí. Sí, pero hay una cosa de medirse con los otros tipos también a veces. No digo sea tu caso. A ver, digo, se asegura que hay tipos que no han llorado ni cuando se separaron, ni con ningún tipo de conflicto personal. Sí se han quebrado con el segundo gol de Diego y que lo tienen ahí, lo guardan en cassette en su casa, como quien guarda un viejo vinilo. Digo, sos consciente de esto, es muy fuerte. Te deben haber llegado cartas, te deben parar por la calle día por medio para volverte a contar dónde estaban, cuándo te escucharon, cómo se te ocurrió lo de Barrilete Cósmico, ¿no? Muchas veces me paran en la calle y me dicen escuche, y me abren el celular. ¿Ringtone? El ringtone es el gol. Es muy emocionante. Yo digo en broma y un poco en serio también, que hace como 24 años que vengo remando con ese gol. Mucha suerte.